Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. También quiero enviar toda la buena vibra, toda la buena energía para el pueblo de Valencia. El pueblo de España está haciendo mucho por ellos, pero todavía se necesita más ayuda, ¿vale? Muy bien. Me sale lo que es la carta de la Reina de Copas. Quiero que observes bien esta carta. Si tú te das cuenta, aquí hay una mujer preciosa. También puede ser lo que es un varón. Pero delante de esta mujer hay como un escudo, algo transparente, mi querido Sagitario. Esta carta te dice, cariño, eres una persona que todavía puedes entregar mucho amor. Eres una persona, Sagitario, que desea lo mejor para el resto. O que simplemente tú, mi querido Sagitario, cuando te enamoras de verdad. Cuando entregas tu amistad a una persona, lo entregas de verdad. Pero ha pasado algo, mi querido Sagitario, que en estos momentos es como que tú te pones una barrera. Es como que tú me dices, Richard, en estos momentos no quiero confiar en nadie. En estos momentos siento que todo el mundo solamente se acerca para hacerme daño. Recuerda que aquí está representado como la carta de la Reina de Copas, cariño. No puedes cambiar tu esencia. No te pongas una barrera. No todo el mundo es malo. No todo el mundo es mala, mi querido Sagitario. Esta carta te dice, Sagitario, tienes que romper las cadenas, tienes que romper las barreras y darte lo que es una oportunidad. Deja a un lado los miedos o el qué dirán y simplemente déjate llevar por tu corazón, por tu intuición. Pero no te encierres en tus cuatro paredes. Todavía hay algo maravilloso que tiene que llegar en tu vida. Puede ser amor, puede ser trabajo, puede ser familia. Pero siento que alguno de ustedes puede ser que tiene lo que es una semana como que estás un poco pesimista, como que estás un poco desconfiado, desconfiada. No cambies tu esencia, mi querido Sagitario. No lo cambies. Porque aquí hay un escudo, mira. Hay un pequeño escudo transparente. Pero esta carta, cariño, todavía hay mucho amor que dar, me dicen. Todavía hay una oportunidad para ti. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, Sagitario. Me sale un Libra, me sale un Aries, me sale Leo, cierras con un Tauro o un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Sagitario. Vamos a ver iniciales, cariño, y luego vamos a preguntar por qué de repente tú te estás poniendo una barrera. ¿Por qué de repente tú dices, Richard, ya no confío en el amor? ¿O por qué de repente tú piensas que ese proyecto, ese sueño, no se va a lograr? Vamos a ver. La letra R, la letra L, la letra O, la letra V y la letra Z. Continuamos con el tarot de la New, Sagitario. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Continuamos con el tarot de la New. Me sale lo que es la carta de la estrella. Algunos de vosotros, mi querido Sagitario, has estado como muy ilusionado, muy ilusionada, muy entregado o entregada en algo o en alguien. Inclusive muchos de vosotros como que han intuido que esta situación es por destino, porque tenemos lo que es la carta de la estrella, cariño. O tú de repente has conocido una persona, has estado tratando con una persona que tú has sentido una conexión muy especial, pero hay algo que ha pasado que tú te pones una barrera. O de repente tú deseabas mucho un trabajo, un proyecto, pero ha pasado algo que ahora te pones una barrera. Vamos acá más cartas. Es algo que tú deseas, es algo que tú quieres, es algo que tú decías al fin llegó.
Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. Te has llevado lo que es una decepción, cariño. Te sientes como un poco traicionado, traicionada. Sientes que posiblemente esta persona te ha mentido. O posiblemente, corazón, sientes que ese trabajo, ese proyecto era para ti también. No todo es amor, Sagitario. Cada persona carga su historia. A lo mejor hay un grupo que me dicen, Richard, me siento decepcionado de mi pareja, me siento decepcionado, decepcionada de mi familia, de un amigo. O yo estaba invirtiendo, he perdido dinero. A lo mejor has perdido dinero, cariño. Porque aquí tú te sientes traicionado, traicionada, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón, qué más me dice. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. A veces sientes tú, Sagitario, como que arrastras la mala suerte. A veces sientes tú, Sagitario, como que todo el mundo te pone obstáculos, como que todo el mundo no te quiere. Ten mucho cuidado con lo que piensas, Sagitario. Ten mucho cuidado. Muchas veces atraemos lo que nosotros pensamos, Sagitario. Atraemos, cariño. Recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. Te va a dar lo que tú estás pensando. Porque aquí tú dices, Richard, yo siento que esto no es natural. Parece que he nacido con mala suerte. Parece que me están haciendo algo. Parece que esta persona, pues, sabe de magia. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Sagitario? Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta de la justicia y al costado la carta del 8 de copas. Si esta situación está relacionada con una persona que te interesa y tú de repente estás buscando explicación, ¿por qué tu cambio? ¿Por qué de repente no me responde los mensajes? ¿Por qué me tratas de esta manera? Esta persona se va a poner en contacto contigo, cariño, pero tienes que tener paciencia, porque tenemos la carta de la justicia, toma decisiones, al costado de la carta del 8 de copas. Quiere verte, quiere conversar contigo, pero si te das cuenta, aquí al fondo hay una luna, y esa luna, cariño, representa sentimientos ocultos o situaciones ocultas, mi querido Sagitario. Posiblemente si esa persona que en estos momentos ha desaparecido, o esta persona que está cambiando su carácter, hay algo que te está ocultando, mi querido Sagitario. Si esto lo relacionamos a lo que es en el trabajo, cariño, siento que muchos de vosotros van a tener otra oportunidad que va a ser mucho mejor que la propuesta que simplemente no ha sido para ustedes. Paciencia, Sagitario. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver por qué esta persona cambia. ¿Por qué esta persona cambia, cariño? Alguien me está hablando. Alguien me está hablando. Me ha dicho Junior. Dice que busques algo en tus cuadernos o en un libro. Algo tienes que buscar. Espera, te voy a dar el último mensaje y vamos a ver qué quiere decir. Esta persona, cariño, que no se pone en contacto contigo, posiblemente te está mintiendo porque tiene otra relación. Por eso, ¿vale? A ver. ¿Qué mensaje quieres entregar a Sagitario? Dice que escuches tu corazón y me habla algo de un crucifijo. Muchos de vosotros tienen una cadena como un crucifijo. Me dice que busques algo en tu recámara también, en tu habitación. El nombre de John, algo con la inicial E también. Dice que quiere verte sonreír más. Hay una energía que ya no es de esta tierra, se está manifestando y dice que quiere verte sonreír más.
El nombre de Juan o Rodolfo. Dice que para algunos de ustedes es tu papá o tu tío. El nombre de Carmen. Está un poco molesto. Parece como que estás un poco triste, Sagitario. Parece como que hay algo que te está consumiendo. Y es como que quiere que tú te recuperes. Dice que hables con tu mamá. Algunos de ustedes tienen que hablar con su madre. O pregunta por tu madre. No sé por qué me ha mostrado también como que se caen paredes. No sé si a lo mejor ustedes están haciendo algún tipo de remodelación o han pasado por un evento donde se ve que se caen paredes. O trabajaba en construcción. O vosotros trabajan en construcción. La inicial M. Me está diciendo que no le insistas más. Que no le insistas más. A una persona no le insistas más, me dice. Me dice, son mis hijos. Son mis hijos, me están diciendo. O es mi hijo. Puede ser hombre o mujer también, ¿vale? Es una persona que a veces cuando se reía no lo hacía de una manera exagerada. A veces inclusive se tapaba la boca. O vosotros se tapan la boca. Dice que debes dormir más, Sagitario. Estás pasando por insomnio. La letra A, la letra A y la letra doble L. Porque yo estoy con el lapicero, ¿vale? Y lo que sale aquí, o el nombre es Ali, o algo Aldo también puede ser, ¿no? Vamos a ver. Hay un lugar que es como un bosque. Hay un lugar como un bosque. Hay mucha vegetación, pero veo trastos también. Cosas por el suelo botado veo ahí. Vamos a ver. Vamos a ver qué más me dicen. Creo, mi querido Sagitario, que muchos de vosotros hay una ventana en casa donde tú es como que hubieras recibido algún tipo de revelación o un susto. Hay una ventana. Hay una persona de cabello lacio, canas y los ojitos un poco chinitos. Piel trigueña, moreno, morena. Me dicen, ¿vale? El número 25, no sé qué tiene que ver para ti. No sé por qué me muestra como una industria, como una fábrica donde sale mucho humo. Algunos de vosotros que me están viendo, posiblemente hay un familiar que me pone una imagen como una fábrica donde sale mucho humo. Me muestra mucho como humo, Sagitario, como fuego. No sé por qué me muestra esto. O vosotros trabajan quizás, no todo tiene que ser fábrica, a lo mejor ustedes trabajan en cocina, restaurantes o son bomberos, ¿por qué no? Pero me muestra mucho esto. Hay un nombre con la inicial E. Tú solamente toma lo que es tuyo. Hay un nombre con la inicial E. Vamos a ver qué más me dicen. Están apareciendo muchas mariposas en casa, porque me ha dibujado muchas mariposas en casa. Siento como que te hubieras asustado también con un ave, Sagitario.
A lo mejor ha entrado lo que es un ave en tu casa o algo, pero te has asustado mucho. ¿Tienes miedo a volar, Sagitario? Porque me ha mostrado también muchos aviones. Parece como que tienes miedo a volar, Sagitario. Dice que pongas una música que te recuerda mucho a ellos. Hay una melodía que te recuerda a ellos, Sagitario. Hay alguna melodía. Muy bien, es muy curioso, ¿vale? Yo te he entregado el mensaje que he sentido porque escuchaba que me llamaba, que me decía Junior, me decía. Bueno, si quieres que canalice más, me lo dices en la próxima lectura. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Sagitario. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí, puede ser un Libra. Opción 2, la carta del Papa es un sí, Aries. Vamos a ver qué te dice el tarot de la New. ¿Vale, Sagitario? Que Dios y Universo me ayude. Que Dios y Universo me ayude, Sagitario. Vamos a ver qué me dicen. Me sale lo que es la carta del 3 de oros y al costado la carta del Caballero de copas. Hay una persona, yo diría lo que es una amistad, o tú vas a conversar con alguien. Esta persona te va a dar un consejo muy bueno o viene a apoyarte, ¿vale? Hay una persona que ofrece su apoyo de una forma desinteresada o te escucha de una forma desinteresada. Esta persona, cariño, es como que sabe tus problemas. No todo tiene que ser pareja. A lo mejor es un amigo, una amiga, pero siento que este personaje quiere hablar contigo. Este personaje como que parece que te quiere consolar o te va a ayudar económicamente, también puede ser el caso, Sagitario. Vamos a ver qué más me dicen. Corazón. Tenemos lo que es la carta de la torre y al costado la carta del 10 de espadas. Sí. Alguno de ustedes, mi querido Sagitario, puede ser que estás teniendo un problema muy fuerte con la parte sentimental. ¿Vale? A lo mejor estás con esta persona o no estás con esta persona. Pero siento, mi querido Sagitario, que tú quieres que esta situación mejore. Entonces, hay una persona que te va a aconsejar, hay una persona con la cual tú vas a hablar para que esta mala racha simplemente se termine lo que es en tu vida. Parece como que tienes un familiar o una persona muy importante para ti, como que está atrapado o está atrapada o tiene un problema y tú quieres rescatar a esta persona, no sabes cómo de repente apoyar a esta persona porque cierras con la carta del 10 de espadas. Entonces, siento que hay una tercera persona que te va a guiar por el camino correcto para que todo se pueda volver en su normalidad. Hay una persona que te ayuda, ¿vale? Hay un familiar muy cercano a ti, una persona muy cercana que está teniendo problemas, Sagitario. Vamos a ver qué me dicen, cariño, un mensaje del tarot de los ángeles, un mensaje del tarot de los ángeles, Sagitario. Vamos a ver. Dice, paje de tierra, erudito, fiable, paciente, coronado de éxito. Recibir buenas noticias a propósito de asuntos financieros. Deseo de conseguir cosas más complicadas, nuevo ámbito de estudio, cariño. ¿Alguno de vosotros, mi querido Sagitario, te viene una propuesta laboral? ¿Algunos de ustedes van a hacer un cambio de trabajo? O posiblemente también vas a estar inmigrando. Siento que muchos de ustedes van a estar inmigrando a otro país, pero hay una propuesta. Hay una propuesta muy buena para ti, o un ascenso, mi querido Sagitario, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios y Universo me ayude. Que Dios y Universo me ayude. Me sale la carta de la sota de oros. Muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Con esta persona coincides en un centro deportivo, gimnasio, o practican un deporte juntos, o de repente en el trabajo.
Es una persona de piel blanca, cabello negro, cabello castaño, físicamente está muy bien. Viven en un lugar donde hay mucha humedad, veo muchos árboles. La carta del caballero de bastos. Hay una persona que vas a conocer o has conocido en un evento, una fiesta, una reunión, puede ser otro Sagitario también, pero puede ser Leo, Aries. Siento que va a haber mucha química. Vosotros van a estar hasta la madrugada, hasta el amanecer, no se van a despegar. Es como que sientes una conexión por él o por ella. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Me sale la carta del caballero de copas. Muchos de vosotros posiblemente van a estar lidiando con personas del elemento agua, me dicen. Cáncer, Escorpio, Piscis. Hay una propuesta, Sagitario. Esta propuesta puede ser relacionada con los sentimientos o vas a conocer a una persona nueva. Pero como yo veo aquí un caballo, también puede ser otro Sagitario. O de repente cuando tú hagas un desplazamiento, un cambio, me están diciendo. Piel blanca, puede ser un poco moreno, cabello negro, tiene tatuajes, delgado, delgada, utiliza zapatillas o vas a recibir cariño, un mensaje, quizás por una carta, un fax o de repente por las redes sociales. Cariño. Siento que un ser especial, que es muy importante para ti, que tiene la energía como si fuera de tu padre, quiere que tú seas feliz. Quiere que dejes de estar todo el día tumbado, tumbada en tu cama. Quiere que te recuperes, cariño. Va a haber una oportunidad para ti. Bendiciones, Sagitario.